not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo podcast, Mi Identidad. Bueno, pedirles disculpas a todos nuestros amigos, a la iglesia. Lo hemos cambiado especialmente esta semana para el día miércoles, así que aquí estamos muy tempranito para ustedes compartiendo y poder disfrutar, ¿cierto?, de lo que Dios nos pueda entregar en este podcast, episodio número 16. Bueno, hemos tenido una semana totalmente agotadora. Ya no nos queda nada. Mañana estamos llegando a la ciudad de Bogotá, Colombia, así que desde ya bendecimos todo lo que el Señor va a hacer en ese lugar, toda invitación que ha llegado a nuestro ministerio y bueno, estamos muy contentos, muy felices, agradecer todos los mensajes, todas las oraciones. La verdad que las últimas 2 semanas ha sido una semana extraordinaria de unidad, de amor, de intercesión, de oración y sabemos que diferentes grupos, amigos y principalmente nuestra cobertura está orando por todo lo que el Señor está haciendo en nuestro ministerio. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos y bueno, queremos compartir en este episodio número 16 con ustedes, con todos los que nos apoyan ahí a través de las redes sociales, en las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Anchor y Instagram y todas las redes sociales que están a disposición, ¿verdad? Este nuevo audio. Y por nombre le queremos dar No te canses, no te canses. Amén. No te canses. Porque una de las cosas que hemos podido descubrir en este tiempo y en este caminar del Evangelio es que no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser, ¿cierto?, llevadero. Siempre vamos a pasar por procesos, momentos donde Dios nos va formando el carácter, donde Dios nos va formando el corazón, donde Dios, ¿cierto?, está trabajando en nosotros, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra madurez espiritual y va a llegar quizás en uno de esos caminos, circunstancias que podemos tener opresión, diferentes hechos que nos pueden agobiar. Y yo te quiero hablar del cansancio, ¿verdad?, del profeta Elías. Aquí hay una tremenda historia donde Elías, ¿cierto?, ahí en Primera de Reyes, había vivido tantas cosas. Había vivido la victoria del Monte Carmelo, la expansión de su ministerio, el milagro, ¿cierto?, para proveer a la viuda y su hijo. También Elías había anunciado, ¿cierto?, la injusticia del rey Acab y tantas cosas que Elías, ¿cierto?, había vivido, ¿verdad? Un hombre tremendo en el Señor, que conocía el poder de Dios. Pero aquí en Primera de Reyes, quiero para los que están anotando, bueno, yo les pido disculpas por mi voz, los cambios de temperatura han sido difíciles en el último tiempo, pero bueno, estamos aquí tempranito entregando al Señor esta palabra que la encuentro extraordinaria. El cansancio de Elías. Mire, creo que busquen Primera de Reyes, capítulo 19 y vamos a leer del 3 al 8, pero después vamos a ir comentando otros versículos más adelante que son interesantes. Mire, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Todos conocemos de la mayoría, ¿cierto?, que somos ya convertidos de esta palabra, de cuando Elías huye, ¿cierto?, al monte de Horeb, cuando Elías escapa, ¿verdad?, de Jezabel, cuando Elías
desciende quizá en su ánimo, en su unción, en su vida espiritual, ¿cierto? Y deja ver su cansancio. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra una circunstancia. Elías era un tremendo profeta donde venía de victoria, conocía a Dios, conocía el caminar, ¿cierto?, del evangelio, conocía, ¿cierto?, a este Dios maravilloso. Pero se encuentra con esta circunstancia, ¿cierto? Cuando Acab, ¿cierto?, le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, le contó y ella, ¿cierto?, se levanta contra Elías y manda un mensajero, ¿cierto?, que le quería dar de muerte. Entonces, viendo pues Elías, ¿cierto?, dice, el peligro se levantó para salvar su vida. Iglesia amada, siempre las circunstancias quizás nos van a complicar el camino, nos van a asustar, quizás vamos a tener miedo, vamos a vivir ciertas circunstancias que nos pueden quizás tener temor, pero cuando entra el temor a nuestra vida, cuando dejamos que ese espíritu de temor, ¿cierto?, venga a dominar nuestra vida, equivocamos nuestro camino. Aquí en este relato no vemos que Elías le haya preguntado al Espíritu Santo, que le haya preguntado a Dios qué hacer. Porque aquí él tomó decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que él sentía. O sea, cuando dice, pues, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, ¿cierto?, a Bersaba, que estaba allí en Judá, y dejó allí a su criado. Estamos viendo que el primer punto, Elías se enfocó en las circunstancias. Elías, en medio de las circunstancias, no vio a Dios. Entonces, a veces a nosotros nos puede pasar muchas veces la opresión, el desierto, las circunstancias, los problemas, la dificultad, y esa opresión empezamos a tomar decisiones equivocadas sin consultar a Dios. El miedo, el temor paralizó a Elías y hace que tome, ¿cierto?, esta decisión equivocada, esta decisión que no consultó a Dios y huye. Dice que, versículo 4, dice, y se fue por el desierto un día a camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Este versículo nos revela la emoción que estaba sintiendo Elías, la circunstancia que estaba viviendo, ¿cierto?, la humanidad de este profeta. Pero Elías dependía de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores y le hemos fallado a Dios, ¿cierto? Y nuestra pelea constante no es con Dios o con otras personas. Dice que muchas veces nosotros peleamos con nosotros mismos. Amén. Muchas veces nosotros peleamos con nuestra carne. Dice que nosotros no peleamos, ¿cierto?, con personas, sino que con estas potestades que toman dominio de la tierra, con esto, ¿cierto?, con las tinieblas que siempre han querido robar, destruir lo que Dios ha creado, la creación de Dios mismo. Entonces, aquí estamos viendo en este versículo la humanidad de Elías. O sea, esta fue como la oración, dice, que le habla directamente a Dios, quítame la vida, y nombra a sus padres, ¿cierto? Yo no soy mejor que mis padres. Pero debemos recordar, iglesia amada, que la única forma que nosotros podemos mantenernos en una relación, en una constancia de saber el plan perfecto de Dios, es que tengamos comunión con Él. Ese es el secreto, teniendo una comunión con el Espíritu Santo, una relación con el Señor, siempre sabremos qué dirección tomar, por dónde caminar. Y lo principal, iglesia amada, que no te detengas. Amén. Miren, todos los versículos que siguen, ¿verdad? 5 y 6, 7, hablan de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Mire, dice que Él envió a su ángel y dice, Dios le dio de comer y beber, ¿verdad? Imagínense
esa es la buena noticia, que a pesar de las circunstancias, a pesar del momento que podamos estar viviendo, a pesar de lo que podamos estar enfrentando, dice, Dios le da de comer y beber a Elías. Esta es una buena noticia. Eso quiere decir que aún en medio de la decisión que podamos estar tomando, aún en medio de la opresión que podamos estar viviendo, aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestros errores, fallas ante la presencia de Dios, Dios estuvo allí cuidando y sosteniendo a su hijo, a este profeta. Amén. ¿Qué había pasado con el profeta, cierto? Al escapar del temor de por esta mujer, cierto? En cierta manera, Elías estaba deshonrando a Dios. No estaba enfrentando lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando por su vida. Pero usted tiene que recordar, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho por usted, todo lo que usted ha podido experimentar en sirviendo al Señor, porque Elías conocía el poder de Dios. Y yo creo que todos nosotros, cuando llegamos al Señor, cuando tenemos esa convicción, ¿cierto?, de aceptar al Señor como nuestro único Salvador, conocemos su poder, sabemos lo que Él está haciendo en nuestra vida y lo que nosotros podemos avanzar desde que le conocemos. Entonces, aquí en el versículo 7 dice que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Imagínense el Señor en su bondad, en su misericordia, en este amor eterno hacia nosotros. Envía un ángel para darle de comer, para darle de beber. Y es así como el Señor nos ama. Él siempre estará mostrándonos, ¿cierto?, su amor, su favor hacia nosotros, hacia nuestra vida. O sea, el Señor no dejó solo a su hijo, no dejó solo a Elías. Siempre enviará a alguien. Y en estos tiempos, sin duda el Señor puede enviar ángeles a protegernos, a cuidarnos, a levantarnos, a animarnos. Pero también levanta instrumentos, ¿cierto? Aquellos que se dejan usar por el Señor. Aquellos que tienen esta comunión con Dios constantemente, esta relación, y pueden escuchar, ¿cierto?, la voz del Espíritu Santo, esos instrumentos que se dejan usar cuando el Señor envía a realizar algo específico. Qué tremendo, iglesia. Yo amo este versículo ¿cierto?, de Primera de Reyes, capítulo 19, donde dice, porque largo camino te resta, levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino nos resta. Iglesia amada, ¿sabes cuánta necesidad hay en la sociedad? ¿Cuánta necesidad hay aquí en Chile, en el mundo completo? ¿Cuánta necesidad hay, cierto, de poder escuchar que tenemos esperanza? Hoy día socialmente el mundo completo está tan cambiado, está tan distorsionado la información. El Señor creó una humanidad perfecta, una creación maravillosa, pero Él lo crió bajo un orden, ¿cierto? Bajo fundamento establecido a través de su palabra, bajo la visión, la forma y la imagen de Él. Pero vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en dificultad. Y la verdad que el camino no va a ser fácil, el camino va a ser, cierto, dificultoso, pero debemos entender y creer que Él va caminando con nosotros, que largo camino nos resta para llegar a esa vida eterna, que largo camino todavía debemos recorrer, ¿cierto?, para llegar a esa presencia maravillosa. Y mire, después más adelante los versículos habla del ayuno de Elías, de esta preparación espiritual o esta forma, ¿cierto?, para seguir avanzando. El Señor siempre va a buscar la manera de levantarte, de levantar tu fuerza, de levantar tus ganas, de levantar lo necesario para que tú sigas avanzando en su camino, lo necesario para que tú sigas creciendo. Pero debemos tener cuidado a tomar estas decisiones equivocadas, porque cuando tomamos decisiones equivocadas trae consecuencias a nuestra vida. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso es importante una relación con el Señor, por eso es importante una comunión con el Espíritu Santo, porque todas estas cosas que nos revela Él nos ayuda a saber su voluntad para cada vida, para cada persona, para cada asignación, para cada don, para cada ministerio, para cada, ¿cierto?,
misión que tengamos que cumplir aquí en la tierra. Amén. Siempre, iglesia amada, cuando tú quieras tomar, yo le hablo a los jóvenes principalmente, que trabajamos con tantos jóvenes, cuando tú quieras tomar una decisión. Aquí Elías no tomó en cuenta el poder de Dios, no tomó en cuenta lo que había visto de Dios, no consultó a Dios, sino que dice, huyó. Cuando vio el peligro, ¿cierto? Se levantó y se fue para salvar su vida. Pero cuando tú quieras tomar una decisión, cuando tú quieras, ¿verdad? Colocar esa emoción, quizás ese sentimiento, ese pensamiento, ese anhelo del corazón, quizás esos planes que tú tienes para ti, consulta a Dios. Su palabra, mire, su palabra siempre nos va a guiar a un buen consejo. Entonces, cuando tú quieras consultar a Dios, ve a su palabra. Dile, Señor, revélame a través de tus palabras una dirección. Y siempre vas a encontrar algo que el Señor nos va a guiar, que el Señor nos va a direccionar. Sí, si tú quieres buscar quizá un consejo, quizá en lo natural, busca una persona madura en la fe, una persona que te pueda guiar, que te pueda aconsejar. Es importante, dice que en el tiempo, ¿cierto?, de Jesús, en el tiempo de donde se escribieron las Santas Escrituras, buscaban a los ancianos de la iglesia. Y eso quiere decir que son las personas maduras de la fe, los que puedan dar un consejo sabio. Y Dios siempre abrirá una puerta o te mostrará el camino. Mire, hay otro punto que me interesa. Cuando nosotros tomamos decisiones, hay paz de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que tú busques a Dios constantemente, que tú busques que te puedas ayudar con esas personas, hombres y mujeres de Dios que sean sabios en la fe. Porque a través de su palabra nosotros podemos ser direccionados, a través de un consejo podemos apoyarnos en la fe. Y cuando sabemos que todas las decisiones que podamos tomar, ¿cierto?, en nuestra vida, en nuestros caminos, nuestros proyectos, nuestros planes, ¿cierto?, va a traer paz del Señor. Y Dios se nos va a revelar de una forma extraordinaria, ¿verdad?, si nosotros lo ponemos a Él primero, y todo lo demás, iglesia amada, créeme, será añadido. Cuando Elías, ¿cierto?, aquí en este episodio de Primera de Reyes, capítulo 19, tocó fondo, fue porque perdió la esperanza. Desapareció, ¿cierto?, del camino, pero vino el Señor a esa restauración divina, a esa restauración del corazón. Amén. Y así Elías, ¿cierto?, tuvo esa disciplina, ¿cierto?, de poder levantarse, de poder consagrar su cuerpo, su mente, su espíritu y dar paso a lo que seguía. Dice que después se dirigió al monte, ¿cierto?, de Oreb, donde era el monte de Dios. Amén. Donde la Biblia lo representa como su presencia. Entonces, tarde o temprano, iglesia, amado hermano, hermana que nos puede estar escuchando, compartiendo estos audios, tarde o temprano el Señor te saca de esas circunstancias, te saca de ese desierto. Entonces, la invitación de esta mañana es que no renuncie a conectarte con Dios, aunque siempre le pidas a Dios la dirección, que puedas tener un corazón dispuesto, entregado a su presencia para hacer su santa voluntad y no la nuestra. Si muchos de ustedes, yo sé que en este tiempo nosotros estamos siempre recibiendo peticiones de oración, puedes estar cansado, puedes estar agobiado, puedes estar quizás con dudas, con temor, con dificultad, porque viene a veces estas pruebas, viene estos desiertos, viene este cansancio físico, mental, emocional y principalmente espiritual, porque es un camino que debemos aprender y como aprendemos de este evangelio maravilloso, estar siempre alineado a la presencia de Dios, estar siempre buscando, ¿cierto?, estar en comunión con Él, estar en una relación con Él. Y todos nosotros yo creo que hemos pasado ese cansancio, ese agobio, ese temor, ¿cierto? Y podemos haberlo experimentado en un área espiritual, en un área física, en un área emocional. Pero si este es el día donde tú estás experimentando esta condición, ¿cierto?, de cansancio, como lo experimentó el profeta Elías, aún conociendo el poder de Dios, el Señor te viene a decir en esta mañana, levántate, que largo camino te resta. Levántate, iglesia, que largo camino te resta.
largo camino nos resta para seguir predicando este evangelio maravilloso, este evangelio santo. Hay tantas almas que aún en lugares lejanos, en países, tribus, no se ha escuchado de Jesucristo. Recuerda, iglesia, que Jesucristo es el Salvador de este mundo. Y yo creo que usted y yo nos debemos animar de seguir levantándonos cada día a pesar de la opresión, a pesar de la circunstancia, hacer aquí como este ejemplo de Elías. Comió, bebió y se levantó para seguir caminando, porque largo camino le restaba. Había mucho por hacer, mucho por hacer. Entonces tú tienes que tomar este capítulo, estos pequeños versículos para seguir avanzando, porque el Señor va a estar allí. Más adelante habla que el Señor estaba allí como un silbido apacible, y el Señor siempre estará para nosotros, siempre estará para guiarnos, para levantarnos, para refortalecernos y para poder cumplir nosotros aquí en la tierra los propósitos de Él, el plan perfecto, el plan divino de Él para nosotros, para cada uno de nosotros, y para el gran llamado, la gran comisión de la iglesia, que es predicar el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Cuanto más queremos seguir en esa tarea, seguir en esa responsabilidad, amén, en eso que el Señor ha puesto sobre cada uno, sobre aquellos que aceptamos a Dios como nuestro único Salvador y que podemos tener esta adopción de ser llamados hijos de este Rey, de este Padre celestial. Qué tremendo Elías. Elías conocía la victoria, ¿cierto? Conocía que en Dios tenía victoria, conocía el poder de Dios en este Monte Carmelo cuando vio todo esto, conocía todo lo que el Señor había hecho, pero también tuvo dudas, también se afligió, ¿cierto? También se fatigó, también se cansó, y usted tiene que pensar que eso es totalmente natural, pero recuerde, iglesia amada, que aún en ese cansancio, aún en esa depresión, aún quizás en esas pocas ganas que puedas tener, el Señor se manifiesta a tu favor. Busca de Dios y verás al Señor obrando en tu vida. Recuerden que ahí estaba, en Primera de Reyes, capítulo 19, del 3 al 8, el cansancio del profeta Elías. No te canses, iglesia, sigue avanzando. Bebe y come, levántate, porque largo camino nos resta. Aleluya. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios por esta pequeña palabra? Como siempre digo, simple y sencilla, pero directa a nuestro corazón. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Aún aquí en Chile, invierno, mucho frío por el norte, por el sur, por todas las ciudades que nos toca estar, y nos cambia un poco la voz con los cambios de temperatura, ¿cierto? Con estos resfríos, con estas gripes, pero aún así, en ese cansancio físico, en ese cansancio de tantos viajes, nosotros debemos seguir avanzando, porque largo camino nos resta para anunciar las buenas noticias. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, podemos sentir, Señor, ese amor tuyo, ese favor hacia nosotros, Señor, que aún en medio de la circunstancia, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, Señor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del cansancio, la depresión, la angustia, la aflicción, Señor, tú nos vienes a recordar que eres tú con nosotros, que tú envías a tus instrumentos, a tus ángeles para darnos de beber y comer, como fue aquí en este caso de Elías, Señor. Y que aún en medio de esto que podamos anhelar, quizá no existir, Señor. Si alguien está deseando no existir, que se le quite en la vida, Señor. Quita esos pensamientos de angustia, de depresión o todo espíritu de muerte, Señor. Porque sabemos que en ti tenemos poder para continuar. En ti tenemos fortaleza. En ti tenemos, Señor, esperanza. Y aquí como Elías, Señor, tenía esperanza porque tú estabas con él, Señor. Tú lo estabas guiando aún en su cansancio. Señor, también tenemos esperanza en nuestra vida. Tenemos esperanza para nuestra familia. Tenemos esperanza para nuestra ciudad. Tenemos esperanza para nuestro país. Señor, porque solo en ti tenemos, Señor, una oportunidad de poder ir a vida eterna, de ser salvo, de ser restaurado
Señor, levantados, lavados con esa sangre preciosa, Señor, y poder seguir caminando. Señor, yo bendigo a la distancia a cada uno de nuestros amigos que siempre nos están escuchando, Señor, de diferentes países, Señor, de diferentes ciudades, a través de estos audios digitales. En el nombre de Jesús, a través de esta mañana, Señor, de día miércoles, les bendigo en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Cuánto pueden decir amén por este capítulo ahí en Primera de Reyes, versículo 19, del 3 al 8? El cansancio del profeta Elías. Una mañana fría, con un poco de lluvia aquí en el sur de Chile, pero sabemos que el Señor en cada ciudad, en cada lugar, no importa el clima, no importa donde tú te puedas encontrar, Él puede hacer ahí el milagro que tú necesitas. Debemos confiar en este Dios que servimos. Amén. Recuerda, iglesia amada, que este es el episodio 16 de nuestros podcast Mi Identidad. Estamos ahí a través de las redes sociales, IDR Ministerio en FacePage, IDR Cierto Ministerio en Instagram, Solange Tovar a través de YouTube, a través de fanpage también y de Instagram. Recuerda que estamos orando por todas las peticiones, ¿cierto?, que nos llegan a nuestro ministerio, con todos los grupos WhatsApp, intercesores, madres intercesoras, IDR online, IDR presencial, IDR You. Estamos trabajando con todos los grupos en diferentes áreas. Y recuerden que este día jueves están los intercesores orando por nuestro ministerio, ayunando, orando por nuestra vida. El día viernes están ahí IDR online, van a estar compartiendo el link de Zoom para que usted se pueda sumar. Y el día sábado, a través, ¿cierto?, en la ciudad de Coronel, a través de nuestra hermana Nancy, impartiendo el segundo discipulado de este año. Así que honramos a Dios por todas las cosas que nos permiten, ¿cierto?, estar. Honramos a Dios por todo el ministerio y nuestra cobertura que estábamos, ¿cierto?, trabajando ahí en el silencio, levantando tantas cosas, haciendo la obra del Señor. Amén. Honramos a Dios por todo lo que nos permite y honramos a Dios porque ya a esta hora, mañana, estaremos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Oramos a Dios por estos 6 meses que continúan de viaje y que vamos a estar en diferentes ciudades, diferentes países, entregando el mensaje de salvación y de vida eterna. Así que en nuestra vida, ¿cierto?, nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo nuestro ser lo encomendamos a este Dios maravilloso. Bueno, a la distancia, a todos ustedes, Bogotá, Colombia, Miami, Argentina y tantos lugares que nos escuchan, el norte y el sur de Chile, a todos ustedes, México que se estuvo agregando, Colombia y tantos lugares que comparten este audio, les bendecimos a la distancia. A seguir orando por esta forma, ¿cierto?, diferente de poder compartir este evangelio maravilloso con ustedes y de poder también expandir a través de nuestro ministerio todo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Bendecimos a Colombia, bendecimos todo lo que Dios está preparando desde ya. Y el Señor ya tiene todo preparado, así que ya tenemos mucha ansia de llegar ahí y poder hacer lo que Él nos envió, ¿cierto?, a hacer y poder participar en las cosas que estamos comprometidos, que todo lo demás va a ser añadidura. Lo principal es siempre ir caminando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos entrega y de acuerdo a lo que Dios nos envía a hacer. Que Dios bendiga este episodio. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos encontramos un próximo, ¿cierto martes. Hoy es miércoles, pero el próximo martes ahí en Posca Mi Identidad. Chao, chao. Dios les bendiga.